entrando a la sección Pregúntale al Pastor, recibimos las siguientes preguntas. Pastor, Dios me lo siga bendiciendo. Tenemos como comunidad un par de preguntas que son muy importantes para nosotros. Ante la globalización y el avallazamiento de las tradiciones de la Iglesia Popular, le hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué es la sola Escritura? ¿Y cuál fue la bandera de los reformadores ante la fuerza de las tradiciones de la Iglesia Católica? Mi nombre es Josué Alberto Tenorio de Fort Worth, Texas. Le enviamos nuestras oraciones, nuestro afecto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, pues gracias José Alberto Tenorio de Fort Worth, Texas. Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo donde tú te encuentres. Y te invitamos a que nos socialices en tus redes sociales, en todas tus redes sociales, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo, con los vecinos, con tus contactos, con los hermanos de la iglesia. En fin, compártenos, que este mensaje siga caminando, siga fluyendo y que las personas puedan recibir en el nombre de Jesús un toque especial y que esta palabra incremente y dé fe de una manera sobrenatural. Te lo agradecemos mucho. Ahora, te voy a dar cabal respuesta, pero antes quiero mencionar, antes de dar respuesta a sus preguntas, estimados amados, amadas de mi Padre y familia que nos siguen por medio de las redes sociales, permítame mencionar que en este ministerio creemos totalmente que la Biblia es nuestra guía de fe, conducta y práctica cotidiana. Consideramos que la Biblia es la única autoridad para la fe cristiana. Las tradiciones que contradicen sus enseñanzas deben ser rechazadas y nosotros rechazamos toda tradición y enseñanza que no esté en base a los principios de la palabra de Dios. Por eso, no aceptamos ninguna tradición, creencia, libro o libros, entre comillas, inspirados, que no sean la Biblia, que no sean parte del canon bíblico. Nuestro conflicto y rechazo será con cualquier enseñanza de cualquier grupo religioso o iglesia que sus principios y creencias no estén en línea a lo que enseña la Biblia. Una vez dicho lo anterior, procedo a dar cabal respuesta a las preguntas. Bueno, los amados de Fort Worth nos hacen una pregunta a nombre de José Alberto Tenorio y nos preguntan ¿qué es la sola Escritura? ¿Y cuál fue la bandera de los reformadores ante las tradiciones de la Iglesia Católica? Bueno, las palabras sola Escritura son del latín únicamente principio, base, y la palabra escritura, sin la S, sin la E, solamente la S, escritura, significa escritos, refiriéndose a las escrituras, a la Biblia. Solo escritura significa que solamente la escritura tiene la autoridad para la fe y la práctica del cristianismo. La Biblia es completa, autoritativa, o tiene toda la autoridad y es verdadera. Toda la escritura es inspirada por Dios, dada por la inspiración de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, de acuerdo a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Sola Escritura fue el grito de guerra de la Reforma Protestante en 1500. Por siglos, la Iglesia Católica Romana ha considerado sus tradiciones superiores en autoridad a la Biblia. Esto dio como resultado muchas prácticas que eran, y de hecho, contradictorias a la Biblia, totalmente ajenas al principio que nos muestra y nos enseña la palabra de Dios.
Algunos ejemplos de esas tradiciones y prácticas antibíblicas son las siguientes. Por ejemplo, tradiciones y prácticas de la Iglesia Católica que están totalmente opuestas a los principios de la palabra de Dios. La oración a los santos, la oración a María, la Inmaculada Concepción, la creencia de que María nació sin la mancha del pecado original, la transustanciación en la cena del Señor, en la comunión, el bautismo de infantes, las indulgencias, incluía los pagos requeridos a la iglesia, la autoridad papal, la autoridad divina del Papa, y hay muchas más. Bueno, pues Martín Lutero, el fundador de la iglesia luterana y padre de la Reforma Protestante en 1500, estuvo reprendiendo públicamente a la Iglesia Católica por sus enseñanzas antibíblicas y blasfémicas. La Iglesia Católica entonces amenazó a Martín Lutero con la excomunión y la muerte si no se retractaba de todo lo que estaba mencionando. Recordemos que Lutero era un monje católico, pero la respuesta de Martín Lutero fue la siguiente, y lo voy a leer textualmente. Así dice la respuesta de Martín Lutero en ese 1500, en el siglo XV, cuando él refutó las enseñanzas, las tradiciones antibíblicas de la Iglesia Católica. Por tanto, a menos que yo sea persuadido o convencido por el testimonio de la Escritura o por el más claro razonamiento, a menos que sea persuadido por medio de los pasajes que he citado, y a menos que mi conciencia sea sometida de esta manera por la palabra de Dios, no puedo retractarme. No lo haré porque es peligroso para un cristiano el hablar en contra de su conciencia. Me mantengo firme. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. En resumen, Martín Lutero respondió que nunca se retractaría a menos que fuese convencido por el testimonio de las Escrituras, en resumidas cuentas. Ahora, el primer argumento católico en contra de la sola Escritura es que la Biblia no se enseñaba explícitamente la sola Escritura. Esto es, los católicos argumentaban que la Biblia en ningún lugar establece que sea la única guía autorizada para la fe y la práctica. Si bien esto es técnicamente cierto en una pequeña parte, el principio y la base de las Escrituras sigue siendo esencial para nuestra comprensión de la fe cristiana. Si la Biblia es la palabra de Dios, de acuerdo a 2 Timoteo 3, 16 y 17, que nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, las enseñanzas de la Biblia son perfectas y no tendrían necesidad de cambiar, porque la verdad no cambia, sino que permanece. Ahora sí, como dice ese pasaje de Isaías, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, las tradiciones que contradicen o reemplazan lo que la Biblia ha comunicado claramente serían innecesarias y, por lo tanto, obvio, no bíblicas, serían antibíblicas. Por eso, no se debe de permitirse que las tradiciones contradigan el mensaje de la Biblia. La sola Escritura es un argumento contra las doctrinas no bíblicas o antibíblicas. Esa manera de refutar todo lo que es no bíblico o antibíblico sigue levantándose hoy como la sola Escritura. La única manera de saber con seguridad lo que Dios espera de nosotros es permaneciendo fieles a lo que sabemos que Él quiere para nosotros. Y eso nos lo ha revelado por medio de la Biblia. Ahora sabemos, más allá de cualquier sombra de duda,
que la Escritura es verdadera, tiene toda la autoridad y es 100% confiable, y no puede decirse lo mismo de las tradiciones, de cualquier tradición de las que mencioné, que practica y abandera la Iglesia Católica como verdades irrefutables, y por eso, ¿verdad?, nosotros nos tenemos que oponer a todo ello. Ya para no mencionarlo, ¿verdad?, yo ya lo dije. Ok, ahora, la palabra de Dios es la única autoridad para la fe cristiana. Las tradiciones solo son válidas cuando están basadas en la Escritura y están en completo acuerdo con la Escritura. Las tradiciones que están en contradicción con la Biblia no son de Dios y no son un aspecto válido de la fe cristiana. La sola Escritura es la única manera de evitar que la opinión personal o subjetiva tenga prioridad sobre las enseñanzas de la Biblia. Por eso es muy importante alinear cualquier práctica, cualquier adoración, cualquier tradición. Si no está en línea la palabra de Dios, tienen que ser desechadas, porque la palabra de Dios permanece. La otra objeción frecuente al concepto de sola Escritura por la Iglesia Católica es el hecho de que el canon de la Biblia, la lista de libros aceptados como inspirados, dicen ellos, no se acordó oficialmente hasta algún tiempo después de la fundación de la Iglesia. Además, menciona los argumentos contra la verdad, contra la Biblia, que las Escrituras no estuvieron disponibles para la gran parte de la población hasta más de 1500 años después de la fundación de la Iglesia. Y las preguntas que surgen por parte de los defensores de las tradiciones son las siguientes. ¿Cómo entonces los primeros cristianos usaron solo Escritura cuando ni siquiera tenían las Escrituras completas? Otra pregunta. ¿Cómo se suponía que los cristianos que vivían antes de la imprenta basaran su fe y práctica solo en las Escrituras si no tenían una copia de las Escrituras? Este problema se ve agravado por las altas tasas de analfabetismo a lo largo de la historia. Imagínense, estamos hablando del año 100 al año 1500. Había un analfabetismo bárbaro. ¿Cómo manejan este tema los que creen en la sola Escritura? En este caso, la Iglesia protestante, que es la que se afianza, es decir, nosotros, la Iglesia evangélica, se afianza que toda verdad, que toda práctica religiosa se debe de basar en la sola Escritura, es decir, en la palabra de Dios. Bueno, contesto. El problema con este argumento de los defensores de las tradiciones es que esencialmente dice que la autoridad de las Escrituras se basa en su disponibilidad. Sí, porque ellos dicen que no había escritos 1500 años, que no había imprenta. O sea, el problema no es si estaban disponibles, sino que es autoridad, porque la Biblia tiene toda la autoridad. Debido a que la Biblia es la palabra de Dios, por tal razón tiene toda la autoridad. El hecho de que las Escrituras no estuvieran fácilmente disponibles o que la gente no pudiera leerla, no cambia este hecho de que la palabra de Dios tiene toda la autoridad de Dios y es la fuente, es nuestro medio por el cual nosotros nos debemos de inspirar. Por eso, sola Escritura no es una creencia que se oponga a toda no es una creencia que se oponga a toda la tradición, solo aquellas tradiciones que promueven enseñanza que se oponen o intentan reemplazar las enseñanzas de la Biblia. Lo voy a repetir. Sola Escritura no es una creencia que se oponga a toda tradición, solo aquellas tradiciones que promuevan enseñanzas que se oponen o intentan reemplazar las enseñanzas bíblicas, como las mencionadas anteriormente, prácticas de la Iglesia Católica.
Los lectores de la Biblia no están llamados a reinventar la Biblia, están llamados a aceptarla. Las Escrituras son claras con respecto a sus enseñanzas esenciales. La tradición debe tener un papel menor y no ser el protagonista mayor, como lo suele suceder las prácticas religiosas de la Iglesia Católica Romana. La Biblia es la única autoridad para la fe cristiana. Las tradiciones que contradicen sus enseñanzas deben ser rechazadas. Todo lo que contradiga la enseñanza de la Biblia tienen que ser rechazadas. ¿Como cuáles enseñanzas? Bueno, yo lo mencionaba, la oración a los santos, la oración a María, la Inmaculada Concepción, de que María nació sin mancha y sin pecado original, la transustanciación de la Cena del Señor o comunión, el bautismo de infantes, las indulgencias, la autoridad papal, que se dice que es el vicario, el sustituto de Cristo aquí en la tierra. En fin, yo creo que es muy peligroso eso. Ahora, la Biblia es la única autoridad para la fe cristiana. Las tradiciones que contradicen su enseñanza deben ser rechazadas. Sola Escritura fue el movimiento de los primeros protestantes para eliminar las tradiciones antibíblicas de la Iglesia Católica. Finalmente, resultó todo este movimiento que encabezó Martín Lutero en nuevas iglesias basadas en principios bíblicos, aparte de las tradiciones y el liderazgo católico. Ahí nacieron las iglesias cristianas evangélicas protestantes, la iglesia bautista, presbiteriana, pentecostal, luterana, presbiteriana, etc. Las iglesias mejor conocidas como iglesias históricas, y de ahí surgieron otras. A nivel personal, sola Escritura es un concepto importante para los cristianos hoy. Sigue siendo un concepto importante. Si una tradición o práctica en nuestras vidas contradice las claras enseñanzas de la Biblia, nuestro objetivo debe ser cambiar la tradición para que coincida con la enseñanza bíblica y no al revés. Cambiar la Biblia para que la Biblia coincida con las tradiciones. Como escribió el apóstol Pablo, esfuérzate por presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Solo Escritura nos remite a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Las tradiciones pueden ser útiles, pero las prácticas que contradigan las Escrituras deben ser rechazadas. En última instancia, solo Escritura nos remite al Dios que siempre dice la verdad y nunca se contradice a sí mismo, y siempre se mueve y se muestra fiel porque sus argumentos, porque la verdad permanece. Entonces, sola Escritura es el movimiento que defiende los principios de Dios contra el avallazamiento de las tradiciones que se contradicen o que son antibíblicas o que no son bíblicas a los principios de la palabra de Dios. Así es de que levantemos bandera, mantengámonos firmes. Por ejemplo, hay algunas tradiciones que son buenas, que creo que exaltan la palabra de Dios, como la práctica de Semana Santa. Están exaltando lo que hizo Jesús en el Calvario, creo que es bueno. El otro tema que está en debate y es respetable es la Navidad, aunque sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre. Exaltan la anunciación, el evangelio, la primera llegada de nuestro Salvador, la esperanza. Creo que eso es bueno, aunque está en debate y es respetable. Pero lo cierto es que sola Escritura debe ser un principio donde se debe de exaltar los principios de la palabra de Dios. Si no va
a favor de la palabra de Dios y no exalta y no glorifica a Dios, lo demás tiene que ser desechable. Esa es mi respuesta a la pregunta que me hicieron hoy los amados. Dios los bendiga muchísimo. Nosotros no podemos nada contra la verdad más que solo por la verdad. Y la verdad va a ser siempre la palabra de Dios. Levantemos hoy en día solo escritura. Solo escritura debe estar levantado en cada hijo, en cada hija del Señor. Y esta es la bandera que hoy en día, en el siglo XXI, debe de permanecer ante el avasallamiento de las tradiciones, de la ignorancia de las escrituras. Siempre tiene que estar firme. Bueno, pues que Dios les bendiga mucho. Y yo me despido, no sin antes, entrando al minuto de información y de agradecimiento. Gracias por sus preguntas, gracias por sus semillas financieras, gracias a cada amado, ¿verdad?, que nos sigue, que ora por sus finanzas, por los recursos, por compartirnos en sus redes sociales. Gracias por abrirnos, gracias porque este mensaje está llegando cada día a más. Gracias a los amados de Centroamérica, de Sudamérica, de cada estado de la República Mexicana, de los estados sureños, principalmente en los Estados Unidos, principalmente Texas, California, que son dos de los estados que nos siguen muchísimo, a las ciudades fronterizas del norte de la República. Muchísimas gracias, amados, a los amados de Cuba, de Dominicana, de Puerto Rico, del Caribe. Gracias a los amados de España y de otros lugares. Hemos perdido, no hemos recuperado todos los grupos. Yo te animo a que me compartas en esos grupos o que me agregues en esos grupos para seguir compartiendo, ya que cambiamos de número de celular. Así es de que muchísimas gracias. Yo me despido, no sin antes soltar la palabra de Dios. Gracias, Padre. Yo te pido que bendigas a cada amado, a cada amada, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro de tu palabra sobre ellos y ellas y te damos gracias porque tú eres fiel en el nombre de Jesús. Bendiciones. Nos vemos para la próxima.